Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Como todos saben, Perú 21 es parte de la familia del Comercio y nuestro hermano mayor, el diario El Comercio, ha cumplido este año 180 años de vida institucional y se está celebrando este acontecimiento con una exposición fotográfica en la Galería Pancho Fierro, acá en el centro de Lima, que recorre estos 180 años de vida a través de la fotografía. La verdad que vale la pena visitarla y nos abre un poco las puertas al archivo fotográfico del Comercio, que es realmente almacena gran parte de la historia republicana del Perú. Para conocer un poco más sobre este archivo, hemos invitado el día de hoy a Lilia Córdoba. Ella es gestora del Archivo Histórico del Comercio. Lilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿De qué tamaño, qué tan grande es el archivo fotográfico del Comercio? Bueno, estamos hablando de un universo de 8 a 10 millones de fotografías físicas, sin contar con las imágenes digitales. Las imágenes que forman parte de la exposición en la Galería Pancho Fierro son de nuestra colección de negativos, de fotos blanco y negro, que ascienden a 4 millones. Y que, bueno, contiene toda la historia de nuestro país republicano. Hay acontecimientos muy importantes como el terremoto de Yungay, la época del terrorismo en los años 80, 90, y bueno, cosas un poco más, digamos, alegres como el fútbol, las campañas de la selección peruana en México 70, Argentina 78, España 82. La historia del Perú básicamente está reflejada en el archivo. Exacto. Y hay un punto interesante que conversamos hace instantes, y es que la fotografía o la versión primigenia, digamos que es el daguerrotipo, se inventa casi en paralelo con la fundación del Comercio, de modo que son como indesligables, la historia fotográfica con el Comercio. Sí, exacto. Sí, justo como comentábamos, ahí en el archivo fotográfico guardamos desde placas de vidrio, negativos, transparencias o slides, que eran las primeras, digamos, fotos a color, negativo, color, y actualmente son las imágenes digitales. ¿Desde siempre el Comercio tuvo foto, fue ilustrado, o en los inicios era solo texto? Bueno, en los inicios eran portadas netamente de avisos de ventas, una que otra noticia. Poco a poco esa portada fue cambiando de acuerdo a las exigencias de los lectores. Inicialmente era un diario, como dice su nombre, abocado a temas comerciales. Exacto, la entrada y llegada de personas al puerto del Callao, la mercadería que venía de fuera, etcétera. Bueno, pero hay un hecho muy importante de esos años, es que en el Comercio se anuncia la libertad de los esclavos, cuando ocurrió la época de Ramón Castilla. Claro. También está registrado la primera vez que llegaron los inmigrantes japoneses. Hace 120 años. Hace 120 años, exacto. ¿Y cuándo es que ya se comienza a usar la fotografía en el diario de manera consistente? Bueno, la primera fotografía sale en 1899, fue foto de uno de los... O sea, bastante tiempo después de la fundación del diario. Estamos hablando de 50 años después, ¿no? Sí, ahí aparece. Luego, poco a poco se fue dando otros acontecimientos que merecían ser ilustrados, porque acuérdate que en esos años no es fácil revelar una fotografía, digamos que se estaba haciendo la fotografía como oficio, no habían fotógrafos de carrera como ahora. Entonces, poco a poco el Comercio fue implementando la fotografía como algo habitual. Es así que, bueno, en los años 50, 60 ya tienes más imágenes, incluso habían páginas gráficas con fotos de moda, por darte un ejemplo, ¿no? O fotos de el fin de semana en los balnearios de Ancón, que era el balneario que estaba de moda, o en Chorrillos, en la Herradura, ¿no? Ahora, nosotros estamos hoy en día acostumbrados a cuando queremos buscar una imagen, buscamos ya sea en Google o en cualquier buscador o en un servidor y encontramos la imagen. Yo me pregunto, en el archivo del Comercio, que tiene 8 millones, dijiste, de imágenes, ¿cómo haces? Ahora entiendo que buena parte está digitalizado, pero antes, cuando tú querías buscar una foto de un personaje histórico, por decir, no sé, Basadre, o cualquier actor político, ¿cómo ibas? ¿Dónde ibas? ¿A dónde buscabas? Bueno, en esa época se usaban ficheros, que es como lo que hay en las bibliotecas. Buscas un código y vas al anaquel, por decirte, la foto de Bedoya Reyes, de Gladys Sender, tiene un código. Entonces yo en esa época se iba a ese fichero y luego agarrabas tu escalera y te subías, o depende de dónde estaba,
sacabas el sobre y bueno, se lo entregabas al editor gráfico, al redactor que necesitaba para ilustrar su nota. Actualmente aún tenemos esa colección de papel, pero ya no buscamos en ficheros, ya todo eso está automatizado en una base de datos. Entonces, simplemente es buscar el código e ir por ese sobre y ver qué imágenes hay ahí que puedan servir. Ahora, de este total de fotos, ¿qué porcentaje más o menos ya está digitalizado? Bueno, llevamos unas 40.000 imágenes digitalizadas. De 8 millones, sí. O sea, falta bastante todavía. Falta mucho. Digamos que nos hemos concentrado en el primer periodo de 1955, los 60 y 70. Del siglo XX. Del siglo XX. Digamos que trabajamos de acuerdo a efemérides, a hechos importantes que están cerca a ocurrir. Por ejemplo, lo del terremoto de Yungay, que fue el año pasado, un aniversario redondo, si no me equivoco. Buscamos las fotos de los diferentes fotógrafos que fueron en esa época, que fueron como 4, y se digitalizaron como 3.000 imágenes de esa época. Y ahí, ¿cómo es el proceso? La imagen se encuentra, se escanea, me imagino, y luego hay que ponerle algunas etiquetas, alguna descripción para que sea ubicable mediante un servidor. Claro, sí, se digitaliza, se guarda en micas, porque nosotros también procuramos que ese material digamos, no solo esté digitalizado, sino que también se guarde, esté bien conservado, porque digamos que hay mucha gente que cree que al digitalizar el material físico, bueno, se puede desechar, pero no, es la matriz, es algo que se puede volver a reusar para algo, digamos, que más grande, se necesite, no sé, pues hacer una gigantografía o una calidad especial. Entonces nosotros digitalizamos para que sea usado en el diario, en, no sé, la revista Somos o en cualquier otro producto editorial que se necesite. Y me imagino que el archivo físico, las fotos físicamente tienen que estar bajo ciertas condiciones de humedad para mejorar su preservación, ¿no? Claro, nuestra ciudad es muy húmeda, gracias a Dios. Nosotros lo tenemos con deshumedecedores, aire acondicionado. Está en un ambiente, digamos, especial de la casona acá en Girón Lampa. Y cuando haces cuando ustedes hacen la digitalización y ven una foto y, por ejemplo, no identifican a los personajes que están en la foto, pero sin embargo hay que asignarle un código, un nombre, ¿cómo suelen resolver ese problema? Vamos al diario en sí, a la época en que fue publicada esa foto. A la edición impresa de ese día. Vamos a la edición impresa, exacto. Y ahí nos enteramos de qué pasó, nos damos cuenta de lo que ocurría en esa tira de negativos. Digamos que ahorita, por ejemplo, estamos abocados en buscar los Juegos Panamericanos que cubrió el comercio. Entonces, hemos encontrado que en 1971 Comercio mandó a un fotógrafo que se llamaba José Martínez, lo mandó a Cali, ahí fue la edición de los Panamericanos. Entonces vamos digitalizando, estas son como cientos de imágenes, son como 400 más o menos. El fotógrafo cubrió vóley, ahí estaba Pilancho Jiménez, que es una de las grandes voleibolistas. Luego está la medalla de cuando Fernando Acevedo gana la medalla de bronce. Otro atleta no muy conocido que es Luis Arbulú también. Y son fotos no solo de la competencia, sino de como ese detrás de cámara, del futbolista, no sé, agarrando el chimpún o del atleta que perdió el zapato, por darte una idea. O, por ejemplo, de las suplentes del vóley, alentando a las chicas que están ahí jugando contra Cuba. Entonces, cuando nosotros buscamos ese tipo de fotos, vamos digitalizando y luego vamos al diario impreso, es como que reconstruimos la ruta que hizo ese fotógrafo, ese periodista en ese momento. La traemos al presente en forma de una nota gráfica o de una post en la web, que también tenemos una página web como archivo. Interesante, porque la verdad que es un trabajo casi que de historiador también, ¿no? Y te permite conocer la historia de un punto de vista distinto, porque normalmente estudiamos la historia desde el punto de vista de los protagonistas o los resultados de los hechos, pero las fotos a veces te muestran cosas secundarias, cosas que no son parte de la historia oficial y que son detalles con mucha riqueza también. Claro, nosotros los que trabajamos ahí en el archivo somos periodistas, pero nos gusta la fotografía y sobre todo nos gusta la historia. Si no, no estaríamos ahí, creo, tanto tiempo buscando esas imágenes, ¿no?, que siempre nos piden. Siempre es un reto cuando nos dicen,
yo recuerdo que sí, que jugó Pilancho Jiménez en ese juego. Ok, vamos a verificarlo. Y lo verificamos in situ, con los negativos, con la edición impresa. Qué interesante. La exposición que se está dando estos días en la Galería Pancho Fierro, ¿hasta cuándo podemos visitarla? Hasta el 4 de agosto. ¿Y ese ingreso libre? Sí, es ingreso libre. O sea que están todos invitados. Exacto, para que puedan conocer un poco más de la historia del Perú. Lilia, te agradezco mucho y felicitaciones por este importante trabajo que están haciendo para recopilar parte importante de nuestra historia. Gracias a ti. Gracias. Lilia Córdoba, gestora del Archivo Histórico del Comercio en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.